Estamos reunidos en este día en el Casino Obrero de Béjar, una institución cultural y recreativa más que centenaria, que no se puede entender sin la ciudad que la arropa, ni la ciudad de Béjar sin ella. Por sus salones han pasado muchas de las personalidades más destacadas del panorama cultural y social del país. En los tiempos actuales, nuestra institución no pasa por los mejores momentos. Por eso animamos a vuestra participación, acudiendo a las actividades que aquí se programan y se llevan a cabo, que, como podéis comprobar, no son pocas. También invitaros a los que no sois socios a que os hagáis. Hoy asistiremos a la conferencia titulada Tolkien y Cervantes, vidas similares, personajes inolvidables. Conferencia impartida por Iván Parro. Todos conocéis a Iván, fue presidente de este Ateneo Cultural y al cual yo sustituí. Y como no me sé la formación que tiene y toda la vida de Iván Parro, pues la tengo aquí en el móvil. Aunque seguramente muchos de vosotros, de los presentes, conocerán a Iván Parro, permítame hacerles una breve semblanza. Iván es sociólogo de formación y un escritor residente en la localidad de Béjar. Ha publicado 8 libros de poesía, el último una antología de 101 poemas con el título Hasta donde los versos me llegan, y una de microrrelatos. Está muy implicado con la cultura en general. Es miembro del grupo Socioescritores del movimiento Poetas del Mundo de la Sociedad Tolkien Española y su Comisión de Literatura, la Sociedad Hispánica Jules Verne, la Asociación de Escritores Pro Derechos Humanos, y recientemente es nuevo miembro de la Academia Nacional e Internacional de la Poesía en su sede de Clapa. Fue presidente, que ya lo he dicho antes, del Ateneo Cultural Casino Obrero de Béjar en el año 2022. Ha recibido algunos premios literarios, entre los cuales destaca el primer premio del tercer certamen literario mundial Golden Aster Box en la categoría de poesía del año 2020, siendo finalista en centenares de concursos. Sus textos forman parte de numerosas antologías, siendo la más reciente 100 poetas por la paz. Así que os dejo con él y que paséis un buen rato con lo que va a exponer de la conferencia. Pues nada, pues os dejo con él. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, agradecer a Paco y su gran trabajo que está realizando como continuador de la labor de presidencia de este Ateneo Cultural, que, como bien dice, es una institución muy importante para Béjar y no queremos bajo ningún concepto que desaparezca, así que todos, en la medida posible, pues podríamos aportar nuestro granito de arena, porque de verdad es una seña de identidad de Béjar y yo creo que debemos de mantenerla, fomentarla y darle más vida. ¿Por qué estamos hoy o por qué esta tarde he querido convocar para hablar de Tolkien y Cervantes? Pues porque durante este año los aficionados, por así decirlo, a la obra de Tolkien, los que nos consideramos son los que sean Tolkiendini, estamos de celebración. El lunes se conmemoraba el 70 aniversario de la publicación del segundo volumen de la trilogía del Señor de los Anillos, que, como sabéis, se llama Las Dos Torres. En julio celebramos el 70 aniversario también de la publicación de la primera parte de la trilogía, La Comunidad del Anillo, y pues esta excusa, estos números redondos, yo creo que pues son el motivo principal que me llevan a estar esta tarde con vosotros.
Aparte de que soy miembro activo de la Sociedad Tolkien Española, de la Comisión de Literatura, pues quería traer Tolkien a Béjar, Tolkien a este Ateneo. No tengo referencias de que se haya hablado exclusivamente de Tolkien en este Ateneo, con lo cual no sé si será la primera vez o no. No sé si estamos haciendo historia, pero bueno, siempre es una buena oportunidad que nos juntemos para hablar de cultura. Pero este año también se cumplen 75 años de la publicación de otro libro de Tolkien, Egidio y el granjero de Ham, y se publica 60 años, otro número redondo también, de la publicación de Árbol y Hoja y del poema Mitopoeia. El año que viene celebraremos los 420 años de la publicación del Quijote, otra fecha muy redonda también, y los 410 años de la publicación de la segunda parte del Quijote. Así que son fechas que yo creo que tienen que tener su representación o su representatividad. Cuando difundía esta actividad, algunas personas me decían que no sabían que se podían unir, que se podían juntar estas dos figuras tan diferentes en el tiempo y a la larga o en un primer momento tan distintas. Casi 3 siglos separan la muerte del máximo representante de nuestra literatura y el nacimiento de uno de los grandes representantes de la literatura fantástica. Así que en estos minutos lo que vamos a hacer va a ser acercarnos un poco más a la vida y obra de estos grandes genios de la literatura universal. Y para ello nos vamos a centrar en 3 aspectos, si nos da tiempo. Las biografías, las obras literarias y los personajes. ¿Por qué Cervantes? Primero estamos en Béjar, ciudad cervantina, Cervantes dedicó la primera parte al duque de Béjar. Durante la exposición voy a hacer referencia a una curiosidad de uno de los impulsores, digamos, de la obra de Cervantes en Inglaterra, y pues en ese sentido pues vamos a ver las diferencias y más que las diferencias, las similitudes en relación a estos dos personajes. Hay que decir por adelantado que esta unión o este estudio de lo que les une más que de lo que les separa, por así decirlo, está aún en estudio. Por eso las fuentes bibliográficas sobre las cuales me he basado para hacer esta exposición aún son escasas, pero hay investigadores como Carvajal Medina, Mariño Arias o López Varelo y Moreno Muñoz, entre otros, que son los que han abierto este tema. Y sin más, empezamos en primer lugar conociendo algo respecto a sus vidas. Cervantes, pues, que vive desde 1547 hasta 1616, vive el esplendor del Imperio Español con los reyes Felipe II y Felipe III. Y Tolkien, a su vez, que vive desde 1892 hasta 1973, es testigo del desmoronamiento del Imperio Británico. Los dos, de alguna manera, viven en ese momento de apogeo, digamos, de sus imperios, o de lo que se consideraría sus imperios. Hay 2 días al año en los cuales se celebra específicamente el Día de Cervantes, que como sabéis se celebra el Día del Libro, el 23 de abril, en el cual una de las actividades que se suelen hacer es la lectura del Quijote, y los aficionados a Tolkien celebramos el 25 de marzo, como el Día Internacional de leer a Tolkien, en el cual en las distintas sedes de España y de todo el mundo se realizan actividades variadas en relación a este escritor. Sus libros están entre los más impresos y traducidos. Por ejemplo, el Quijote lleva ya unos 500 millones de impresiones, son datos del año pasado, o sea que a lo mejor ya seguro que hay alguna más, y está traducido a 140 lenguas y dialectos de todo el mundo. Y El Señor de los Anillos y El Hobbit, los dos, tienen se han producido unos 150 millones de impresiones y se han traducido a 60 idiomas. Los dos coinciden también que cultivan artes como la poesía, la novela, la filosofía, etc. Y aquí también
el último punto es muy importante, porque tanto en uno como en otro, el hecho de que participaran en batallas de gran importancia histórica les va a llevar, sobre todo en el caso de Tolkien, a recopilar o a generar ideas que luego van a reflejar en algunos de sus textos. Cervantes combate en la batalla de Lepanto y Tolkien combate en una de las batallas más conocidas de la Primera Guerra Mundial, la batalla del Somme. A este respecto, por ejemplo, Cervantes habla de su participación en Lepanto en el prólogo de las novelas ejemplares y dice: fue soldado durante muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia a las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos V de Felice Memoria. Y Tolkien fue oficial de comunicaciones en la batalla del Somme. Liberada desde julio a noviembre de 1916, fue una de las más largas y sangrientas de la Gran Guerra, lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial, teniendo pérdidas de más de 1 millón de soldados, entre alemanes, británicos y franceses. Tolkien pudo ver con sus propios ojos edificios en ruinas, centenares de hombres heridos, mutilados o destrozados por las granadas, tropas que cavaban tumbas. Notó en sus sentidos el olor a podredumbre y las trincheras infestadas de ratas o de aguas negras. Todos sus amigos murieron en esta guerra, aunque él salió ileso. Aunque hay que decir que adquirió lo que se conoció como la fiebre de las trincheras. Su experiencia en este combate se refleja en algunas de las partes del Señor de los Anillos, tal y como él mismo expresa en una de las cartas dirigidas al profesor Foster en diciembre de 1960. Decía: las ciénagas de los muertos y las inmediaciones de Morannon deben algo al norte de Francia después de la batalla del Somme. Los dos se presentan como traductores de obras ya existentes, incluso como historiadores. No sé si conocéis la historia de Cervantes, que narra cómo encuentra un manuscrito perdido en un mercado de Toledo y que es la historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por un historiador árabe llamado Cide Hamed Ben Engeli. Aparece en el capítulo 9 de la primera parte del Quijote. Ahí es Cervantes donde se hace notar como editor, comentarista y enmendador. Y él es el que ofrece la verdadera historia del caballo de la triste figura. Y Tolkien cita a un personaje de nombre Eriol, amigo de los elfos, que fue un marinero que naufraga en la isla de Tol Eressëa, la cual estaría habitada por elfos. En esta isla conoce a Pengolot, el mayor cronista de la Tierra Media, al cual le relata historias sobre las diferentes edades, como la Aunilindale, el Cuentas Silmarillion o el Libro Dorado, entre otros. Y es más, en el libro que he citado antes, que durante este año celebramos el 75 aniversario, Egidio, el granjero de Ham, Tolkien se presenta como el traductor de un manuscrito en latín insular que cuenta los orígenes del pequeño reino. Los dos retratan un pasado idílico desaparecido por la degeneración de determinados valores antiguos. En el caso de Cervantes, aparece o se refleja lo que se conoce como el discurso de la Edad de Oro en el Quijote, y del cual voy a leer un fragmento porque es larguísimo, lo pueden ustedes o lo pueden buscar en internet, y voy a leer un pequeño fragmento. Dice: dichosa edad y dichosos siglos aquellos a quienes los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto.
las claras fuentes y corrientes ríos en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. Tolkien tiene como deseo la creación de una mitología propia para Inglaterra, un corpus de leyendas que estuviera a la altura de las grandes mitologías de la humanidad. En sus propias palabras, tenía la intención de crear un cuerpo de leyendas más o menos conectadas, desde las amplias cosmogonías hasta el nivel del cuento de hadas romántico, lo más amplio fundado en lo menor en contacto con la tierra, al tiempo que lo menor obtiene esplendor de los vastos telones de fondo, que podría dedicar simplemente a Inglaterra, a mi patria. Debía poseer el tono y la cualidad que yo deseaba, algo fresco y claro, impregnado de nuestro aire, el clima y el terreno del noroeste, Bretaña y las partes más altas de Europa, y aunque poseyera la sutil evasiva que algunos llaman céltica, deberían ser elevado, purgado de vastedad y adecuado a la mente más adulta de una tierra, ahora que hace ya muchos más, miserable, roto y piojoso, porque no hay duda de que, no hay duda, sino que los caballeros, perdón, me he enviado un segundo, a ver, de hace mucho más, inmersa en la poesía. Trazaría en plenitud algunos de los grandes cuentos y muchos los dejaría esbozados en el plan general. Los dos viven épocas de grandes cambios en muchos ámbitos, sobre todo en el avance de la tecnología bélica, la cual revolucionó la forma de hacer las guerras y sus terribles consecuencias que hoy en día seguimos sufriendo en nuestro mundo. En el caso de Cervantes, podemos hacer mención al discurso sobre las armas y las letras que aparece en el Quijote, y que dice así: bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de aquestos endemoniados instrumentos de artillería, a cuyo inventor tengo para mí que en el infierno se le está dando el premio de su diabólica invención, con la cual dio causa que un infame y cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero, y que sin saber cómo o por dónde, en la mitad del coraje y brío que enciende y anima a los valientes pechos, llega una desmandada bala, disparada de quien quizá huyó y se espantó del resplandor que hizo el fuego al disparar de la maldita máquina, y corta y acaba en un instante los pensamientos y la vida de quien la merecía gozar luengos siglos. Y así, considerando esto, estoy por decir que en el alma me pesa de haber tomado este ejercicio de caballero andante en edad tan detestable como es esta en la que ahora vivimos, porque aunque a mí ningún peligro me pone miedo, todavía me pone recelo pensar si la pólvora y el estaño me han de quitar la ocasión de hacerme famoso y conocido por el valor de mi brazo y los filos de mi espada por todo lo descubierto de la tierra. Y Tolkien, en este sentido, también tiene su alegato, por así decirlo, contra las máquinas y contra las guerras. Los dos, entonces, mantienen más o menos una posición antibelicista, pero al contrario aceptan la guerra cuando sea justa o cuando defiende lo que consideran que es más correcto o mejor para el interés general. Vamos a ver ahora algunas de las influencias de Cervantes dentro de Inglaterra. Por ejemplo, podemos mencionar que la primera traducción del Quijote al inglés es de 1612, 7 años después de la publicación de la primera parte. Y la hace Thomas Shelton, titulada The History of the Values and Witty Knight Errant Don Quixote de la Mancha. La segunda parte es de 1620, 5 años después de que se tradujera, de que se publicara aquí en España, y la primera y segunda parte juntas aparecen traducidas en el año 1652. O sea que en cierto modo vemos como que inmediatamente, o casi inmediatamente, que se publica el Quijote en España, también llega a Estados Unidos. Esos libros de caballería influyen en autores ingleses como Hare, Swift, Jonathan Swift o Keats. Y la primera novela que imita a Cervantes en Inglaterra puede ser The Pilgrim's Progress, El progreso del peregrino, de John Bunyan,
que fue publicada en 1678 y que está traducida en más de 100 idiomas. Tenemos a su protagonista cristiano que encuentra un libro y su lectura le impulsa a salir de la ciudad de destrucción buscando el camino hacia la salvación para llegar a la ciudad celestial tras varios encuentros y lugares simbólicos. Muy parecido en ese sentido el argumento al Quijote. En 1742 Thomson publica la primera edición de lujo, magníficamente ilustrada y con una nueva traducción del Quijote titulada The Life and Exploits of the Ingenious Gentleman Don Quixote de la Mancha, la cual va a servir como modelo para traducciones posteriores. Durante el siglo XVIII, de hecho, se publican 45 ediciones del Quijote en Inglaterra y en España 33, influyendo en pensadores como Steele, Addison, Hume, Wharton, Locke o Jane Austen, entre otros. Y aquí es donde voy a citar a Béjar. Hay un sacerdote, el reverendo John Bowl, que se puede considerar el primer cervantista inglés. Bowl fue el primero en designar al Quijote una obra clásica y el primero al que se aplicó el término hispanista. Sus anotaciones del año 1781 analizan los referentes literarios del Quijote y los libros de caballerías. Es más, en ese mismo año aparece una biografía de Cervantes en una de las gacetas de aquella época, Gentleman's Magazine. Bowl es el iniciador de los estudios cervantinos, ya que en su edición había 21 innovaciones críticas, tal y como apunta Eisenberg. Bowl calificaba a Cervantes como el mejor escritor español y apostaba por considerarlo un clásico a nivel internacional. Y he traído a ver si lo podemos ver, este artículo, a ver, lo cierro, este artículo, a ver, un segundo, que se llama A Letter to Dr. Percy, que hace una recopilación de todo esto que acabo de citar ahora, que es una recopilación de cómo Bowl veía a Cervantes y dentro de esta traducción, ¿vale? Pues podéis encontrar, al final podemos encontrar un mapa, ahí estamos, un mapa, ¿veis? Hablando del Quijote, de Cervantes, aunque está en inglés, pero bueno, los que tengáis curiosidad, pues lo podéis encontrar. Y llegamos a este mapa. Este mapa que dice Carta de España acomodada a la historia del Quijote. Y dentro de este mapa, si nos fijamos en Castilla la Vieja, hacemos una captura de Castilla la Vieja. Para eso voy a salir porque tengo la captura hecha aquí. Pues nos aparece citada como, ahí está, nos aparece citada como una de las ciudades que aparece en Castilla la Vieja, Béjar. ¿Lo veis ahí abajo? Justo ahí aparece Béjar. Béjar. Y en la recopilación de sitios que cita Bowl dentro del viaje o dentro de la historia del Quijote, pues veis aquí que pone Béjar versus 11 y en las páginas en las cuales se cita. O sea que ya desde el siglo XVIII, Béjar aparece como una referencia internacional, por así decirlo, del Quijote. Con lo cual es una cosa también que deberíamos de tener en cuenta. Otros autores ingleses en los que influye Cervantes son los conocidísimos Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, Sir Walter Scott, Mary Shelley, una de las grandes autoras que rompió un poco parte de la literatura con Frankenstein, Charles Dickens
que no conocen a Charles Dickens, William Thackeray o George Eliot. Por ejemplo, Mary Shelley menciona con frecuencia el Quijote en sus cartas, y escribe Life of Cervantes en 1837. Y por ejemplo, en los papeles póstumos del Club Pickwick, que es una obra de Dickens, Sam Weller y Mr. Pickwick se consideran el Quijote y el Sancho de los londinenses. O sea que, de alguna manera, vemos que el Quijote o la influencia del Quijote en Inglaterra. El siglo XX supone un renacimiento de esa literatura de inspiración quijotesca y de adaptaciones teatrales como Don Quijote, a The Romantic Drama de Mabel Dearden. Chesterton culmina con The Return of Don Quijote, su periodo quijotesco, y su influencia aparece como temas de estudio y reflexión en universidades y centros de enseñanza como la Universidad de Oxford, donde George Meredith lee en el año 1916 The Continuity of Letters, la continuidad de las letras, texto en el cual sitúa al Quijote como ejemplo de la literatura universal. Y Tolkien no podía ser una excepción en este contexto de interés y curiosidad por la obra de Cervantes, bien a través de su tutor español, Francis Morgan, que lo tenéis en la parte, ahí Francis Morgan, fue el tutor, digamos, español de Tolkien, que le influyó mucho para que aprendiera español y que leyera a escritores y autores patrios, como así comenta en una carta que dirige a Audi. Mi tutor era en parte español y yo a comienzos de mi adolescencia cogía sus libros e intentaba aprender esa única lengua romance que me procura el placer particular del que hablo. No es exactamente lo mismo que la mera percepción de la belleza. Siento la belleza, por ejemplo, del italiano o por lo demás del inglés moderno, que está muy lejos de mi gusto personal. Sabéis que Tolkien tenía un poco de aversión a algunas lenguas. Se parece más bien al apetito que se siente por un alimento necesario. Parece ser que Cervantes no gustaba demasiado a Tolkien, ya que Cervantes intentaba acabar con los libros de caballerías y Tolkien, al contrario, era totalmente aficionado a ellos. Entonces, bueno, ahí estamos en está esa dicotomía en estos dos autores. Vamos ahora con las semejanzas. En cuanto a sus obras, la estructura en forma de novela que se divide en varias partes, el Quijote dividido en dos partes y el Señor de los Anillos que se divide en tres partes. Los que recibieron el manuscrito original para publicar la obra entera dijeron a Tolkien que era una locura, que cómo iba a publicar todo ese volumen entero, y decidieron publicarla en tres partes. Así que bueno. Otra semejanza es que tanto Cervantes como Tolkien utilizan el viaje como medio para hallar la identidad. Don Quijote buscando a Dulcinea y Frodo para destruir el anillo de poder. Un anillo de poder que, pues bueno, puede ser algo similar a este, que llevan al monte del destino y que se tiene que destruir. Tanto uno como otro hablan de la carencia del entorno familiar de Frodo y de Don Quijote que podría entorpecer sus andanzas y sus aventuras. Tanto Don Quijote como Frodo tienen a sus escuderos, Sancho Panza y Sam Gamgee. Don Quijote y Frodo tienen intenciones filantrópicas. Los dos tienen ideales mucho más altos. Y yo me pregunto aquí, Don Quijote y Frodo asumen libremente y conscientemente el inicio de sus aventuras. Al principio tienen pocos obstáculos para empezar. Creen en ese ideal más alto. ¿Y son realmente conscientes del significado y alcance de esos viajes que van a realizar? Hay algo que también destaca en algunas de sus obras. Por ejemplo, los dos hablan sobre el folclore y las costumbres, de los lugares de procedencia de cada autor. Cervantes cita y hace referencia a refranes y costumbres de su época.
uno de los más conocidos, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y en el capítulo 52 de la parte segunda leemos: también, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas la muchedumbre de refranes que sueles, que puesto que los refranes son sentencias breves, muchas veces los traes tan por los cabellos que más parecen disparates que sentencias. Eso Dios lo puede remediar, respondió Sancho, porque sé más refranes que un libro, y viéneseme tantos junto a la boca cuando hablo, que ríe por salir unos con otros, pero la lengua va arrojando los primeros que encuentra, aunque no vengan a pelo. Mas yo tendré cuenta de que aquí adelante de decir los que convengan a la gravedad de mi cargo, que en casa llena presto se guisa la cena, y quien destaja no baraja, y a buen salvo está el que repica, y el dar y tener seso ha menester. Eso sí, Sancho, dijo Don Quijote, encaja, ensarta, en refranes que nadie te va a la mano. Castígame mi madre y yo trompóvelas. Estoy te diciendo que excuse refranes y un instante has echado aquí una letanía de ellos. Los dos utilizan elementos fantásticos en ambas obras. Por ejemplo, en Quijote sabemos que se utilizan los molinos simulando gigantes que mueven sus brazos preparados para la batalla. Y en El Señor de los Anillos encontramos, por ejemplo, a los Ents, que son pastores de árboles, que van y que tienen una importancia definitiva en la lucha que tienen contra Mordor. Luego, tanto uno como otro tienen una figura que muestra serenidad y control ante esas situaciones, que guía en cierta parte a los protagonistas en determinadas acciones y que influye en ellos para que puedan tomar decisiones correctas. En el caso del Quijote es el bachiller Sansón Carrasco y en el caso del Señor de los Anillos es el mago Gandalf. Diferencias. La primera salta a la vista, la época histórica en la que se escribieron las dos obras. Don Quijote, siglo XVII, El Señor de los Anillos, siglo XX. Cervantes recoge y cita elementos y acontecimientos de las tradiciones grecolatinas y española, y Tolkien hace referencias a las tradiciones anglosajonas y germánicas principalmente. Esa idea de comunidad que aparece muy reflejada en El Señor de los Anillos, sobre todo en la primera parte, cuando en el concilio de Elrond se juntan para decidir qué hacer con el anillo, aporta todo ese sentido a esta obra, mientras que en el Quijote no existe esa comunidad, ese grupo, esa unión, sino que solo son Don Quijote y Sancho Panza. El entorno también que rodea el ambiente y las historias. ¿Por qué? Porque la Tierra Media es totalmente un lugar ficticio creado por Tolkien para desarrollar esa acción, mientras que en el Quijote y Sancho viajan por lugares reales de la península ibérica. De hecho, hay lo que se conoce como Ruta del Quijote y que tenemos aquí. Y que se puede, hoy en día, es una de las rutas que se puede realizar para un poco seguir los pasos de Quijote y Sancho. Entonces tenemos lugares como el Toboso, que es un sitio que existe de verdad, Tomelloso, tenemos Argamasilla de Alba, Manzanares, Valdepeñas, todos esos sitios que ustedes o que vosotros conocéis. Pues, a diferencia de la Tierra Media, no hay espacios físicos para visitar en la Tierra Media, sino que lo que podemos es acudir a los sitios donde se realizaron las grabaciones de las películas de la trilogía, en este caso, en el caso del Quijote, sí. Y luego, en el caso de Cervantes, hay un tono un poco más, podemos decir, humorístico y jocoso, al contrario que en la obra de Tolkien, que es un poco más seria y más formal. Tanto en un texto como en otro,
Se comparten tres tópicos metanarrativos que proceden de los libros de caballería, así que son el manuscrito encontrado, el falso cronista y la falsa traducción. He mencionado antes el tema del manuscrito encontrado en el Quijote, que habla de la historia de Cid y Hamlet. En el caso de Tolkien también he mencionado algún ejemplo. Pues son esos tres tópicos que se reproducen en parte de estos libros. Y el punto de partida de ambos personajes es muy similar. Cincuentones sedentarios, con falta o ausencia de cualidades físicas para ser considerados héroes literarios, que deciden abandonar las comunidades y lujos de su hogar para ir en busca de aventuras y de crecimiento personal. Santoyo Santamaría, uno de los investigadores que ha tratado este tema de las similitudes y diferencias entre estos dos autores, nos dice, por ejemplo, que Don Quijote y Tolkien son capaces de creer, rompiendo los moldes de todas las negras realidades diarias, en la necesidad y posibilidad de salir a los caminos a desfacer tuertos y vencer a gigantes y a dragones. Esta es la caballería que admiran los habitantes de Ham y la que el profesor de Oxford añoraba. En el Quijote se producen tres salidas del hidalgo, dos en la primera parte y una en la segunda, que se cierran con el regreso al hogar. En El Señor de los Anillos también hay tres salidas, dos de Bilbo, una que realiza en El Hobbit y otra en El Señor de los Anillos después de su fiesta de cumpleaños, en la cual marcha solo, y la tercera acompañado por Frodo, su sobrino. Y también al regreso, tanto Bilbo como Frodo regresan a unos hogares expoliados. El primero Bilbo, con una subasta de sus bienes, tras ser declarado muerto, y el segundo Frodo, con su hogar invadido por los rufianes de Tarquino, del mago Saruman, los cuales son expulsados. Don Quijote se topa en su camino con personajes de diferentes estaciones sociales, desde caballeros a duques, y a los hobbits les sucede lo mismo con las distintas razas que habitan y pueblan la Tierra Media, como por ejemplo elfos, enanos, humanos, ents, que ya hemos mencionado, etc. En ambos casos se va produciendo un enriquecimiento personal a través del intercambio de opiniones y de expresiones diferentes a las suyas propias. Y son huéspedes de honor en muchos de los lugares donde le van a proporcionar alimentos y buenos consejos antes de partir. Don Quijote, por ejemplo, en casa de los duques, con el caballero del Verde Gabán, entre otros, y Bilbo y Frodo en en Lorien, en la casa de Beorn y otras tantas. Encontramos tanto en el caso del Quijote, encontramos canciones, poemas o cartas intercaladas en la narración, como por ejemplo la canción que canta Don Quijote en la segunda parte, capítulo 68, y que dice así: Don Quijote, arrimado a un tronco de una haya o de un alcornoque, que si de Jamés Berenguelí no distingue el árbol que era, al son de sus mismos suspiros, cantó de esta suerte: amor, cuando yo pienso en el mal que me das, terrible y fuerte, voy corriendo a la muerte, pensando así acabar mi mal inmenso. Mas en llegando al paso, que es puerto en este mar de mi tormento, tanta alegría siento, que la vida se esfuerza y no le paso, así el vivir me mata, que la muerte me torna a dar la vida. Oh condición no oída, la que conmigo muerte y vida trata. Y en el Hobbit también encontramos canciones, por ejemplo, las de los enanos, que es muy conocida porque aparece en la película, de los elfos, de Bilbo, aparecen acertijos, adivinanzas, poemas, etc. Por ejemplo, vamos a ver la canción de Bilbo, que canta cuando está despidiendo a Frodo, antes de que la compañía marche en su viaje al monte del destino. En el libro segundo de la Comunidad del Anillo. Me siento junto al fuego y pienso en todo lo que he visto, en flores silvestres y mariposas,
de veranos que han sido, en hojas amarillas y telarañas, en otoños que fueron, la niebla a la mañana, el sol de plata y el viento de mis cabellos. Me siento junto al fuego y pienso cómo el mundo será cuando llegue el invierno sin una primavera que yo pueda mirar. Pues hay todavía tantas cosas que yo jamás he visto. En todos los bosques y primaveras hay un verde distinto. Me siento junto al fuego y pienso en las gentes de ayer y en gentes que verán un mundo que yo no conoceré. Y mientras estoy aquí sentado, pensando en otras épocas, espero oír unos pasos que vuelven y voces en la puerta. Tanto en el Quijote como en El Señor de los Anillos se describe el sufrimiento por llevar a cabo una misión para la que sus personajes creen que no estaban capacitados. En Quijote, restablecer ese ideal utópico de los modelos o de los libros de caballería, y en el caso de Frodo, que es destruir el anillo de poder, el anillo único, que les va a llevar hasta su propia muerte. Otro de las cuestiones interesantes son las armas mágicas o excepcionales que aparecen en los dos libros. Armas, por ejemplo, que Don Quijote no tiene, lo que simboliza esa incapacidad para ser el auténtico caballero, y en El Señor de los Anillos aparece Andúril, la llama del oeste, una espada que se forja a partir de los restos de Narsil y que es la que lleva el rey Aragorn, o el futuro rey Aragorn. Bilbo, Thorin y Gandalf obtienen espadas legendarias en el botín de los Trolls, que son armas que relucen en la oscuridad avisando de que viene el peligro. Seguimos con esas similitudes y diferencias. Alonso Quijano es hijo de Algo, miembro de la baja aristocracia rural española, que 3/4 de su hacienda gasta en alimentos y el resto en libros de caballerías. Frodo es un reflejo de la burguesía rural de la Inglaterra victoriana. Como he comentado antes, los dos pasan de los 50 años, son aficionados a los paseos por el campo y ávidos lectores de historias, de hadas, de caballeros, de dragones. Son hombres de letras y humanistas de ideales superiores que se ven forzados por su conciencia a aplicar eso que han leído y que han interiorizado y transformarse para llevar a cabo esas ideas que se han formado o que han creído. Quijote y Frodo son escritores también en potencia. Frodo va a ser cronista de gran parte del libro rojo que contiene El Señor de los Anillos, y Alonso Quijano, antes de que decidiera ser caballero, muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y darle fin a pie de letra como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello si otros mayores y continuos pensamientos no le estorbaban. Tanto uno como otro tienen su reflejo oscuro, malvado, no virtuoso, no ideal como ellos. Por ejemplo, en el caso del Quijote tenemos a el Caballero de la Blanca Luna o el Caballero de los Espejos, en el cual ve a Alonso Quijano, otro caballero como él mismo, pero uno de mentiras y mala entraña, opuesto por entero al Caballero de la Triste Figura, al cual derrota en las playas de Bercino frente al mar, mandándole al exilio de sí mismo. Y Gollum es la sombra oscura de Frodo. Gollum, como sabéis o saben, era un hobbit como él, que también portaba el anillo, de hecho fue el que lo encontró, incapaz de entender su fascinación y obsesión por esa posesión maligna que generaba ese objeto, y que en el monte del destino Frodo se deja vencer por el anillo, aunque es Gollum quien finalmente se lo arranca de un mordisco y salva a la Tierra Media cuando cae junto con el anillo en el volcán. Tanto uno como otro, Quijote y Frodo, son derrotados en sus misiones, y su regreso al hogar significa muerte, pero a la vez también inmortalidad. En el caso de Quijote, muere Alonso el Bueno, pero nace Don Quijote de la Mancha. Voy a citar
el episodio de la muerte del Quijote, que dice así. En fin, llegó el último de Don Quijote, después de recibidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas eficaces razones de los libros de caballerías. Hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu, quiero decir que se murió. Viendo lo cual el cura pidió al escribano le diese por testimonio como Alonso Quijano el Bueno, llamado comúnmente Don Quijote de la Mancha, había pasado de esta presente vida y muerto naturalmente, y que tal testimonio pedía para quitar la ocasión de algún otro autor que Cide Hamed Ben Nengelí le resucitase falsamente y hiciese inacabables historias de sus hazañas. Este fin tuvo el ingenioso hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Hamed puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por dejársele y tenérsele como por suyo, como contendieron las 7 ciudades de Grecia por Homero. En esta aparente derrota y retorno a la despedida se encuentra esto que se conoce como la más notable eucatástrofe, ese giro inesperado de los acontecimientos ante un posible final feliz, que en el caso de Samsarat Gamgee se transforma gracias a esos ideales de su amo y a los valores y consejos de la compañía, convirtiéndose en bardo, en esposo, en padre, en alcalde, en jardinero de la comarca y en guardián de los celdas, los elfos, de los cantos y de los cuentos. Sancho Panza, mostrado en la cama de su señor, le ruega que se vuelva a levantar para volver a los caminos y desfacer esos entuertos. ¡Ay!, respondió Sancho llorando, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin nadie que le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizás tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron, cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros y el que es vencido hoy ser vencedor mañana. Esto lo podemos leer en la segunda parte del Quijote, en el capítulo 74. Hablamos ahora algo sobre los escuderos. Tanto Samsarat Gamgee como Sancho Panza son muy parecidos. Los dos son fornidos, bajos, rechonchos, visten con ropas humildes, son ingenuos o parecen ingenuos y representan o expresan el habla cotidiana rural de España y de Inglaterra. Sancho, por ejemplo, quizás es un reflejo del campesinado y de las personas humildes que Cervantes veía en esa tarea que tuvo en su momento como cobrador de impuestos. Y de Sam dice el mismísimo Tolkien: mi Sam es en realidad un reflejo del soldado inglés, de los asistentes y soldados rasos que conocí en la guerra de 1914 y que me parecieron tan superiores a mí mismo. Los dos están muy arraigados, asentados y enraizados en su tierra. Uno es campesino, el otro es jardinero. Son hombres que establecen una amistad especial, un vínculo especial con sus monturas. Rocín, el burro, en el caso de Sancho, y Bill, el pony, en el caso de Sam, a los cuales extrañarán durante sus aventuras y recuperarán más tarde para su gozo y alegría. Y vamos acabando ya. Cuando ambos se separan de sus amos y deben estar solos frente al mundo, son capaces de llevar con honra y con honor su cometido y tarea,
como por ejemplo el caso de Sancho Panza, siendo gobernador de la ínsula de Barataria, el cual despunta con sabiduría y con justicia, apoyadas por el sentido común, para llevar a buen puerto sus tareas y responsabilidades como un gobernador ficticio, teniendo en cuenta esas palabras, consejos, advertencias, avisos que tuvo de su amo Don Quijote. Y Sagat Ganchi se enfrenta, por ejemplo, el solo, la araña demoníaca de ella la araña, con una daga élfica, y luego rescata al propio Frodo de la torre de Cirith Ungol con una combinación de astucia, prudencia, arrojo e incluso de sensibilidad poética, ya que es gracias a una canción élfica entonada en la desesperación cuando logra encontrar a su amo. Sam es elegido alcalde hasta 7 veces en la comarca, donde despunta por su compasión y por su sabiduría. Nosotros solo o normalmente conocemos lo que sucede hasta que se destruye la vida, pero lo que sucede después es muy importante y muy interesante también. El reinado de Aragorn, lo que sucede con algunos de los personajes que forman parte de la trilogía. Y mientras esos escuderos ejercen de gobernadores o de alcaldes, Frodo yace herido, torturado por ese viaje, y Don Quijote llora sin poder coser ni siquiera sus propios calcetines. Pues antes de terminar, me gustaría compartir con todos vosotros, con todos ustedes, un resumen, espero que se escuche bien, pues de un mensaje que yo creo que en nuestros días es importante y es interesante y que aparece tanto en una obra como otra, en el cual se refleja la lucha del bien contra el mal, la lucha de la oscuridad contra la luz, o de la luz contra la oscuridad, mejor dicho. Pues hay una parte del Señor de los Anillos que me gustaría compartir. No sé si se oye. No se oye, ¿verdad? No se oye, ¿verdad? No. Vale. Bueno, más o menos os cuento, lo podéis buscar. Lo que Sam viene a decir es que en tiempos de oscuridad tenemos que seguir adelante porque al final la luz tiene que reinar o debería de reinar en el mundo. Y visto los tiempos que corren, creo que es un mensaje que es importante y con el cual pues me gustaría terminar esta exposición sobre Tolkien y Cervantes, agradeciendo a todos los asistentes su presencia y si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieran que queramos comentar, pues tenemos un tiempo más o menos para ello. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y espero que os haya interesado este tema, os haya abierto nuevos caminos para acercaros a estos autores y os haya invitado a leer, que es otro de los mensajes que quería también transmitir con esta actividad. Que no dejemos nunca de leer, como decía una autora, la mejor nave para viajar es un libro, pues sigamos viajando, sigamos yendo a lugares desconocidos, porque en esos lugares vamos a encontrar cosas muy interesantes como aparecen en el Quijote y aparecen tanto en el Hobbit como en el Señor de los Anillos. Así que muchas gracias. Soy yo.
No puedo hacer esto, Sam. Lo sé. Ha sido un error. No deberíamos ni haber llegado hasta aquí. Pero henos aquí. Igual que en las grandes historias, señor Frodo. Las que realmente importan. Llenas de oscuridad y de constantes peligros. Esas de las que no quieres saber el final. Porque ¿cómo van a acabar bien? ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? ¡Victoria! ¡Muestra la victoria! Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra. Incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo. Los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran, pero no lo hacen. Siguen adelante. Porque todos luchan por algo. ¿Por qué luchas tú ahora, Sam? Para que el bien reine en este mundo, señor Frodo. Se puede luchar por eso.